días, buenos días, Buenos días, mi hermana. buenos días, mi hermana, buenos días, nuestros hermanos Buenos días en para Cristo. todos. Buenos días, que nos ven todos los días, ven estos audios o ven estos videos y los escuchan la palabra, les damos la bendición y les damos las gracias por estar allí atentos esperando estos videos. Y leemos la palabra hoy, seguimos en Juan. También las gracias porque siempre están allí atentos, dándole like, compartiéndolas en sus redes, para que sea de bendición a otras personas. Así es, Gracias en verdad gracias. por ser ese Conducto, ese dedo de Dios cuando da allí para enviar esos videos para que otros reciban también la bendición. Gracias. No es para gloriarme ni para nada para mí, porque no soy yo, realmente es que hay muchos que los necesitamos y hoy más que nunca vamos a ver con la enseñanza cómo necesitamos. Y todos dicen, sí, todos los días necesitamos de Dios, pero realmente nos levantamos y no nos acordamos que estamos allí gracias a Él. Bueno, mi hermana. Señor, gracias. Gracias por este nuevo día, Señor, que nos das, que nos permite vivir, Señor, y que usted está allí, atento al lado de todos nosotros, dirigiéndonos, Señor, acompañándonos, guiándonos, dándonos la fuerza, la fortaleza, el vigor, sembrando la fe en nuestro corazón para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, porque usted es el que nos da esa fuerza y ese soplo de vida todos los días. Señor, lo exaltamos, le damos la honra y la gloria, Señor, porque es para usted. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro, del versículo 28 al 37. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Palabra de Dios, del Señor Jesucristo, que es todo en todo y que es la palabra, que es el verbo hecho carne. Él es el verbo hecho carne, que el cual bajó de su trono y vino aquí y se hizo hombre. Se hizo esa carne, ese verbo, y caminó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús, entre muchas cosas, esta. Y vemos cómo empieza primero el título: Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Jesús llora. Quiere decir que era un ser humano que sí estaba como hombre aquí en la tierra y que tenía emociones y sentimientos. ¿Ve? A eso vino él, a conocer eso, a saber nuestra condición, a estar dentro de esa misma carne en que estamos nosotros, para él conocer todas las necesidades nuestras y además saber que eran personas emocionales, sentimentales,
y vivirla. Y una de esas fue esta. Que, para que veamos que sí se hizo hombre, pero que era el Hijo de Dios Altísimo, que vino desde lo alto y que se hizo hombre. Maravilloso cómo empieza, porque dice, vino pues Jesús, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Habiendo dicho esto, ¿qué? ¿Y quién? Marta. Es para ubicarnos, porque venimos desde el capítulo, ayer vimos eso, que fue la resurrección y la vida. Y vemos el encuentro de Marta, que María se quedó en casa. Y Marta, cuando escuchó, ella fue la que salió al encuentro. Y mire que fue fuera de la aldea, donde se encontró con el Señor Jesucristo. Y ella se postró. En el versículo 21 vemos cómo María dijo a Jesús, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta. Y Marta siguió conversando con él, y cuando el Señor le dijo que esperase, que iba y que eso no era para muerte, y él le dijo, tu hermano resucitará, y ella le dice, yo sé, en el día postrero él lo va a hacer, pero él está hablando de ese momento. Y cómo todavía el Señor está allí. Entonces, en esa conversa entre Marta y María, que ella se regresa, entonces cuando Marta, ahí es donde dice, habiendo dicho esto, habiendo dicho que, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice el Señor Jesucristo a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Así finalizamos la enseñanza. ¿Ve? Entonces, Marta, habiendo dicho esto, confesando con su boca que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es la vida, vino en secreto donde su hermana, a la habitación, allá a la cama donde estaba su hermana, y le dijo, el maestro está aquí. El maestro llegó a María, y María salió. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Allí todavía. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, vieron que María se había levantado deprisa y había salido. La siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le dijo Marta. Dijo Marta, sí. Pero antes de esto, lo mismo, aquí, ¿cómo es que los otros están allí? Y mira que están allí en la casa, yo me imagino como los velorios que se usaban en nuestra época, allá en nuestra tierra, y tal vez acá en el interior, y en todo cuando alguien fallecía, pues quedaba el velorio y así, y quedaban todos los amigos allí reunidos, allí hablando, comiendo, haciendo de cuantas cosas, allí estaban haciendo eso. ¿Qué puede hacer realmente? Y mira que ahí se ve qué puede hacer. Y algunos van porque pues son amigos de la familia, así de corazón, otros por curiosidad, otros por hacer como presencia y no fueran a decir que, pero no se acercó, no vino futanito al velorio a dar el pésame, a este tipo de cosas. Por las razones que sean, que que nosotros vayamos allí a un lugar donde fallece algo, no podemos hacer nada, sino acompañar, ¿cierto? Sí. Hacer una compañía. Pero no podemos cargar con la tristeza ni con el dolor de esa otra persona. Porque ese dolor es de esa persona. Esa tristeza, esa falta es de esa persona. No es de nadie. ¿Cierto? Entonces, ellos lo único que podían hacer era eso. Y ellos, cuando vieron que ella salió, me llamó a mí la atención, bueno, ¿y estos qué es? ¿Chismosos? Hay gente que también está como en eso. Como solo mirando el dolor de otro. Y a veces para
para querer de pronto como, si no ven llorar al que le duele su Sí. muerto, no lloran o Sí. no hablan o no dicen. A ver quién lloró más que el otro. Ay, Pero fulana no lloró. Pero viste cómo lloraba Yadira. Ándala. Sí. O que porque lo siente más o lo amaba menos, no. No, pero hay personas que están por eso, me llama la atención a veces. Sí, sí. Y a veces qué personas están a nuestro alrededor, solo para querer vanagloriarse del dolor o de esto, o solo por querer decir cosas que no se deben decir y que uno en ese momento tampoco quiere escuchar. ¿Mm? O porque que corrían detrás de ella a ver si iba allá a la tumba a llorarlo. O sea, me parece algo como, tenía la palabra ahorita y se me fue algo como, bueno, Señor, Espíritu de Dios, me hiciste que es como querer allí, no sé, en medio de tristeza y de dolor hay mucha gente que no está en eso realmente. Entonces, así también cuando nosotros estamos en equio y el problema puede ser un tipo de esa pérdida de un ser amado, como también puede ser en la pérdida de algo, de la casa, de negocio, de todo. Y hay gente que no sé, está, que no tiene por qué estar, y uno a veces no quiere ni siquiera que esté. Muchas veces uno quiere estar solo, como otras veces sí acompañado, claro que sí, también con las personas que uno quiere y ama, y uno tal vez cree también que lo aman, quiere estar allí. Entonces, esta parte. Y la otra parte, que cómo es que las dos cogen al Señor y lo confrontan con lo mismo. Con lo mismo. Le reclaman lo mismo. Bueno, una bendición que le reclaman lo mismo quiere decir que las dos creían. Claro. Las dos creían que si el Señor Jesucristo hubiese estado allí, su hermano no hubiese muerto. Pero creían solamente que Él podía sanar la enfermedad, las dos. No que podía levantarlo de los muertos, no que podía triunfar sobre la muerte, que solamente podía sanar la enfermedad. Las dos creían eso. Y el Señor se quedó a la entrada. Y esperó. Y importante que vemos es cómo Él llora, que fue lo que dijimos, que Él, cómo Él, es como haberse metido en este, sí, fue así. Su Espíritu Santo maravilloso, su Espíritu que es el mismo Dios, entró en este cuerpo, en esta carne. Y Él sintió también las emociones, tal cual, como las que nosotros sentimos. Y Jesús lloró. Vean cómo las emociones realmente se mueven, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sin él siendo un Dios, porque Dios no se mueve por emociones. Mas sin embargo, Él se hizo hombre. En eso Él siendo hombre tuvo emociones. Pero cuando ya Él dejó ese cuerpo, Él no, porque Él no se mueve por las emociones. Él es amor. Amor, sí. Y continuamos. Entonces los judíos no. María, cuando llegó donde estaba él, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Miren, mis hermanos, qué necesidad. ¿Saben por qué el Señor vino aquí? Por eso. Porque Él se estremeció en espíritu al ver cómo estábamos, cómo andábamos, cómo vivíamos. Tanto dolor y tanta tristeza que hay en todo lugar, y sigue aún por el libre albedrío. Porque Él lo vio. Él no solamente vio la necesidad de Lázaro ni de estas dos mujeres. Ahí estamos representados toda la humanidad. La tristeza, el dolor, la muerte. ¿Cómo estábamos ahí? Entristecidos y adoloridos por la muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado nos tenía allí, bajo yugo, bajo tristeza, bajo muerte. Allí. La muerte de Lázaro y esa tristeza de esas dos hermanas
me representan a mí, a ti, mi hermana, y a todos. A todos. Y cómo el Señor se conmovió su espíritu. Él estaba sentado en su trono. Y él miró y vio cómo se estremeció en espíritu. Y yo voy por ellos. Yo voy por Yadira. Yo voy por su descendencia. Yo voy. Coloca tu nombre allí. ¿Por quién vino el Señor? Porque él se conmovió, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió en ese amor, en esa misericordia. Tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Tuvo misericordia. Y el Señor vino a eso. Vino a calmar todo eso, a restaurarlos, a darnos todo nuevo, a bendecirnos, a amarnos, a abrazarnos. Él vino a todo eso. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad, ¿cómo le amaba? Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¡Qué bendición! ¿No, Julie? ¿Eso está grabando? ¿O sí? Sí. ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué bendición, Padre! Porque en verdad, sí creían. Como ya habían visto que levantó al ciego, habían visto el milagro del ciego y habían creído y estaban creyendo Mas sin embargo, así como a nosotros, porque nosotros muchas cosas suceden en nuestra vida y mucho es el milagro, he dicho, el milagro de nosotros cada día es levantarnos. Cada día, ese es un milagro, es el milagro de la vida. Así es. A levantarnos. Porque día que día, ¿cuántas veces de los que están allí sometidos en una clínica y están cuántos pidiendo el milagro? Que el Señor sane su cáncer, que es un milagro. Así es. El SIDA, que es un milagro. Que los levante de ahí de la UCI, que es un milagro. Están pidiendo un milagro. Y nosotros nos levantamos todos los días. Y nos damos gracias por ese milagro. Es un milagro. Es un milagro. Y no todos nos acordamos. Y esa es la misericordia, porque todos, crean o no crean, son un milagro, cada día, porque se levantan de allí. Así es. Y son ese milagro. Somos ese milagro. Entonces, ellos también estaban creyendo en ese momento que sí había mucho más allá. Y nos representa a nosotros, porque muchos también está la duda. Pero ojo, Señor, aumenta mi fe, aumenta, Señor, y quita toda duda de mí. Quita toda duda, Señor. Conociendo y sabiendo que tú estás en mí, mi Rey. Tú estás en mí y yo creo que tú puedes ayudar mi fe, Señor, para que pueda ver aún mucho más allá, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor, gracias. Porque yo sé que tú aumentas nuestra fe. Tú ayudas nuestra fe. Ayúdala, Señor, ayúdala. Ayúdala, Señor. Porque necesitamos. Porque realmente doy gracias en este día, Señor, porque tú te hiciste hombre. Y tú viniste, Señor, a conocer nuestra naturaleza. Esa naturaleza que es de emoción, Señor. Pero tú te hiciste hombre para conocerlas. Y para entendernos, Señor. Y para venir y suplir todo aquello que nos falta, Señor, para llegar cada vez más y más a ti, Señor. Porque tú estás allí y somos nosotros, Señor. Somos nosotros los que no nos acercamos confiadamente a ti, Señor. Así como estas dos mujeres, Señor. Solo confiaban que podías levantarlo de la enfermedad, que podías vencer la enfermedad, pero no que podías vencer la muerte. Pero nosotros hoy sabemos que tú no solamente vences la enfermedad,
sino que usted vence la muerte porque usted la venció y usted le quitó las llaves del Hades. Señor, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos cada día, Señor, a permanecer cada vez más y más en usted. En su nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén y Amén. amén.